Voy conmigo, usted. Bueno, acaba de comenzar el Gran Premio Fiestas de San Benito, segundo memorial Juan Rocha, en esta su segunda edición. Salió el dorsal número 2, Raquel Martínez, del Club Ciclista Teis Autoescuelas Alonso. Frénate en el balón, frénate. Finaliza Raquel Martínez. Final, por tanto, para Raquel, y ya tenemos en la línea de salida a David González Porto, que veremos inmediatamente. Aquí tenemos ya a David empezando su ejercicio de A continuación, el dorsal número 3, David González, del Club Ciclista Teis Autoescuelas Alonso, haciendo su recorrido. Recordemos que en la categoría de principiantes o benjamines, la prueba consiste en habilidad que puedan tener los corredores con la bicicleta. Finaliza David González. Bien, muy buena actuación. Y ya preparado en línea de salida Manuel Sánchez con el dorsal. Ya tenemos a Manolo también de nuestro club, que en breve va a dar comienzo. Aquí lo tenemos. Toma la salida Manuel Sánchez del Club Ciclista Teis También Autoescuelas Alonso. tira la barra. Vamos a ver cómo lo hace en este laberinto. Aquí tenemos las evoluciones de Manolo, Manuel Sánchez Álvarez. Finaliza ya el dorsal número 4, Manuel Final, por Sánchez. tanto, para Manolo. A continuación, Y con ello Mauro damos González, por del finalizada Club ya Ciclista la Pontareas grabación Este. de nuestros corredores benjamines. Raquel Martínez Méndez, Toma la salida ya el dorsal número 5, Mauro González. David González Porto y Manolo Sánchez. Del Cangas, enchufe dorsal número 7. A continuación, el Club Ciclista Bueu. Bien, amigos, después de ver la actuación de nuestros corredores benjamines, Raquel Martínez, David González Porto y Manuel Álvarez, comentaros, a pesar de que seguramente ya lo habréis escuchado por megafonía, que estamos en el 11º episodio de la temporada 1996 de ciclismo, y ubicados aquí en la localidad de Porriño. En el día de hoy, con motivo de las fiestas de San Benito, se van a realizar las pruebas de benjamines que ya tuvisteis oportunidad de ver y que aquí continúan sus evoluciones, la de alevines, la de infantiles, y finalizaremos con una prueba de aficionados. Pues bien, una vez que ya hemos hecho esta presentación y que hemos visto la actuación de nuestros corredores aquí en Porriño, nuestros corredores benjamines, nosotros ya nos vamos a despedir. Un simple borrón en esta cinta, y comenzamos ya con los alevines preparados en la línea de salida. Y finaliza el Dorriciturgo vía Irasa, Jacobo Fernández, con el 31, Ramiro Fiadás, con el 32, Sergio González, con el 33, Esther González, con el 34, Mónica Fernández, y con el dorsal número 36 del Club Ciclista Teis Autoescuelas Alonso, Daniel Martínez.
37, Débora Leiro. Con el 43, Iñaki García. Pues aquí tenemos ya, amigos, después de escuchar por megafonía esta información donde nos dice que los participantes por nuestro club son Daniel Martínez Méndez, a quien tenemos en estos momentos en Atención, imagen. corredores, vais a dar 3 vueltas al circuito. Son 22 corredores que van a dar estas 3 vueltas que estáis escuchando por megafonía. La actuación, os decía, de Daniel Martínez Méndez y de nuestra fémina, a quien tenemos ahora en imagen, Débora Leiro Román. Por lo tanto, participación alevín por nuestro club, 22 corredores y 22 en total en esta categoría, aquí en estas fiestas de San Benito, en Porriño. Estamos a la espera, amigos, de que en breves momentos, cuando lo decidan los jueces árbitros, se dé la salida sobre estas 3 vueltas que van a realizar los corredores alevines en este circuito de Porriño. 22 corredores, como os decía hace un rato. Mientras tanto, vemos aquí al hasta ahora presidente del Club Ciclista Teis, que comparte charla con la responsable del Club Ciclista Tudense, mientras, como digo, los corredores alevines están a la espera de que los árbitros les indiquen la partida sobre estas 3 vueltas. 3 vueltas a este circuito, como digo, de aquí de Porriño. Ya prácticamente está todo preparado y cuando así lo decidan tomaremos las imágenes correspondientes a la salida. Bien, atención, como vemos, salida para los corredores alevines. Bien, atención, se acercan ya los corredores alevines a este su primer paso por la línea de meta. Vemos el coche que abre esta carrera y 2 corredores escapados. Faltan 2 vueltas, corredores, 2 vueltas. Encabeza el dorsal 29 y el 44. 29 Ismael Yáñez del Club Ciclista Sport y el 44 Serafín Martínez del Club Ciclista Rosal. Atención, corredores, ahora el 2 paso vueltas de Débora. Vemos ahora el paso de Dani. Primer paso, por tanto, por la línea de meta para los corredores alevines. 2 corredores escapados en esta primera vuelta. Entre ellos, entre esos 2, Serafín Martínez Acevedo, el que ya conocemos como favorito. Sigue pasando el último de los corredores, la fémina del biciturbo Mónica Fernández, y ya preparados para el segundo paso. Próxima vuelta, final de carrera. Aquí tenemos ya final de carrera. el segundo paso. Sigue el corredor del Sport y Serafín Martínez, el segundo. El dorsal 40, Manuel Fernández del Club Ciclista Bueu. Siguen pasando corredores alevines. Próxima vuelta, final de carrera. Vemos a la Por favor, corredora no crucen el circuito. del Meixueiro, Próxima Lorena vuelta, Otero. final de carrera, alevines. Próxima vuelta, final. Estamos en el segundo paso para los corredores alevines. Vemos ahora el paso de Débora. Paso ahora para Dani. Segundo paso por la línea de meta para los corredores infantiles, amigos, y ya preparados para tomar las imágenes correspondientes a la llegada, final de carrera.
Atención amigos, se aproxima ya el Final de carrera. Alevín, En posición el Serafín dorsal 44, Serafín Martínez. Cruz Ciclista Rosal Alvarín Alabar. En Segunda posición el posición. dorsal 29, Ismael Llanes del Club Ciclista Sport. El dorsal 40, cuarto el 41, quinto el 32, sexto el 28, séptimo el 39, octavo el 45, noveno el 43. Recordamos a todos los corredores alevines y directores que los 10 primeros tienen premio, junto con las 3 féminas. 10 primeros y 3 féminas. Aquí apreciamos ahora la llegada de Débora. Vamos a ver si llega Débora. Y ya al fondo Atención, por favor, la no llegada de nuestro corredor Dani. Llegada para Dani. Por favor, no crucen el circuito, aún no finalizó Y ya. la prueba de alevines. Finaliza La el llegada. dorsal 34. La llegada para Mónica Mónica. Fernández del Club Ciclista Ría de Vigo. Bien, pues escuchasteis ya por megafonía prácticamente el relato de esta carrera alevín y ya tenemos en disposición de salida a nuestros corredores infantiles junto con los demás, claro está. Por tanto, prueba alevín finalizada, nos vamos inmediatamente a los infantiles. ¿Dónde es este circuito? Primera plaza para nadie más. Otro más, un rosal, venga. Venga, un rosario. Bicho, ahora pues hacia adelante, gas. Oye. Tira adelante. Ah, que me falta uno, ¿eh? Este no tiene representación en la primera fila. Es la cuarta vez que me quedo pegada ahí. Un total de 10 vueltas son las que van a dar estos corredores infantiles que en número de 41, 10 vueltas al circuito. en número de 41 van a participar en este 11º episodio de la temporada 1996. Por tanto, corredores infantiles preparados ya e inmediatamente tomarán la salida. Junto con las 3 primeras técnicas. Bien preparados los corredores infantiles a punto de tomar la salida a este circuito de Porriño. Salida, Por tanto, para los corredores. Salida, por tanto, 10 vueltas para los corredores infantiles. Y con el Club Ciclista Meixoeiro, con el 5 Camilo Lago, con el 6 Fidel Lago, con el 7 Alejandro Magallanes, con el 8 Pablo Cabaleiro, con el 9 Andrés Rodríguez, con el 10 Rubén Rodríguez y con el 11 Carlos Méndez. El Club Ciclista Ría de Vigo, Turbo, con el 13 Bruno Padín, con el 14 Borja Carviño, con el 16 Iago Alonso, con el 17 Iván Fernández. Por el Club Ciclista Teix, con el 18 Paulino Jorge, con el 19 Diego Fernández, con el 20 Jorge Lago, con el 21 Javier Rivas, con el 22 Manuel Tendón, con el 23 Víctor Manuel González, con el 24 David Revés, con el dorsal 24, por el Club Ciclista Pontereas Ester. A pesar de que veíamos ya la imagen de cada uno de nuestros corredores, acabáis ahora mismo de escucharlo, su nombre por megafonía, 6 participantes de nuestro club en el día de hoy,
y ya nos aproximamos al primer paso por la línea de meta. Corredores infantiles, vemos un corredor del Meixueiro, aquí vemos a Javier, a Diego, a Paulino, aquí Jorge, Manolo y Víctor. Con el 36, Lorena Vázquez. Del Club Ciclista Rosal, con el 37, Miguel Rodríguez, con el 38, Enrique Lorenzo. ¡Venga, Lorena! Primer paso, por tanto, por la línea de meta para los corredores infantiles. A punto de llegar ya los corredores infantiles, tan pronto veamos al coche, aquí lo tenemos. Inmediatamente aparecerán los corredores infantiles, habiendo dado ya su segundo paso por la línea de meta. Vemos a Manolo, a Paulino, a Diego, ahí va también Javier, Jorge y Víctor. Segundo paso, por tanto, por la línea de meta para los corredores infantiles, incluidos en este grupito en donde van nuestros 6 estupendos corredores del Club Ciclista Teis, que ya toman la curva para desaparecer por detrás de estos edificios y esperarlos ya cuando hayan dado la tercera vuelta. Aquí vemos al coche ya que nos indica que los corredores infantiles se aproximan a nuestra imagen. Aquí los tenemos ya. Tercer paso, por tanto, por la línea de meta. Vemos, se distingue a Paulino aquí en estas primeras posiciones. Ahí va también Manolo, Diego, Javier, Víctor, Jorge, todos nuestros amigos conocidos del Club Ciclista Teis, los 6 componentes. Allí están tomando ya la curva, ahí metidos en este primer grupo, cuando, amigos, faltan 7 vueltas para finalizar. Siguen pasando corredores infantiles con el coche este que pasa del Espol Terrazorriego, organizador de esta prueba. Damos ya por finalizada esta tercera vuelta. Vemos nuevamente al coche que nos indica la llegada de los corredores infantiles, en este caso un corredor del Club Ciclista Meixueiro en primera posición, Esper en segunda, y aquí vemos ya el grupo: Paulino, Javier, Diego. Vemos también ahí a Jorge, a Víctor, y ya el grupito ahí metido todo. Cuarto pase por la línea de meta, por tanto faltan 6 para finalizar. Siguen pasando corredores infantiles, 6 vueltas por tanto para finalizar. A pesar de que lo nombrábamos como que pasaba, aquí tenemos a Víctor, que en esta cuarta vuelta ha abandonado, por lo tanto un corredor menos de nuestro club. Quedan 5 por lo tanto en carrera. Estamos en el ecuador de la carrera, quinto pase por la línea de meta, un corredor menos de nuestro club, como veíamos. Aquí está Javier, Diego. Observamos ahora a Paulino, aquí va Jorge, Manolo Zendón, que vemos en este momento en pantalla, ya girando los corredores. Por tanto, ecuador de la carrera infantil, 5 vueltas registradas, 5 vueltas para el final. 4 vueltas para finalizar. Inmediatamente ya en nuestro objetivo, el sexto paso que acaban de realizar los corredores por meta. Vemos aquí a Jorge, ahí vemos a Diego, Paulino, Javier, Manolo Zendón, que ya se incorporó al grupo, y en primera posición que iba Camilo Lago del Club Ciclista Meixueiro en este sexto paso, cuando ya los vemos que nuevamente toman la curva. Faltan 4 vueltas para finalizar. Vemos ahora a los corredores al otro lado de esos edificios que os comentaba. Vamos a verlos pasar inmediatamente por aquella carretera del fondo.
Únicamente que no vamos a poder apreciar a nuestros chicos, pero suponemos que allí van los 5 componentes de nuestro club que quedan, por tanto, en carrera. Aquí tenemos nuevamente a los corredores infantiles en este 7º paso por la línea de meta. Sigue yendo Camilo en primera posición. Aquí vemos a Javier, a Diego, a Manolo Zendón, a Jorge, que seguíamos ahora con nuestro objetivo. 7 vueltas, por tanto, realizadas por los corredores infantiles. Cuando esperamos el 8º paso por la línea de meta, vemos a Paulino, que también en este 7º paso ha abandonado. Por tanto, 4 solamente de nuestros corredores en carrera, y aquí los vemos aparecer en este 8º, como se escucha por megafonía, 8º paso. Aquí vemos a Diego, aquí Javier. Atención, corredores, situados ya ya acercamos a línea de en meta. las Próxima proximidades, vuelta, final de carrera. Atención, corredores de la línea de meta. Próxima vuelta, final de carrera. Próxima final. Próxima final. tenemos Próxima final de carrera. a Manolo Zendón, a Javi. Y bien, como os decía, estamos ubicados ya aquí en las proximidades de la línea. Vamos a tomar entonces posiciones para intentar tomar la llegada correspondiente. Así que, próxima llegada, final de carrera. Bien, atención, final de carrera. Óscar Bastos, Iván Columna, y aquí vemos ahora la entrada de Javi, Jorge, Manolo Zendón, Diego. Bien, ya nuestros 4 y nuestros 4 corredores que estaban. Gran Premio Fiestas de San Benito, segundo memorial Juan Rocha. Bien, pues estáis escuchando prácticamente todo por megafonía. Carrera infantil, aunque no ha finalizado. Carrera infantil que no finalizó. Mejor puesto para nuestros corredores. Pues no me doy cuenta ahora, no sé si fue Javier o Jorge. Y le recuerdo que Javier o Jorge. Queda pendiente. Por favor, no crucen el circuito. Queda pendiente de comprobar las No imágenes. crucen el circuito. A pesar de que lo relatábamos, en estos momentos uno no tiene la memoria para tanto. Final de carrera dorsal 13. Sabemos, eso sí, Bruno Parín. que el ganador nuevamente, Óscar Bastos, del Club Ciclista Sport. Atención, por favor, no crucen el circuito. Faltan las 2 Segunda técnicas por posición llegar. para Dorsales Iván 31 y Columna, 36. del Final Club de carrera, Ciclista. campeonas. Final de carrera. Final de carrera. Final. Primera posición, la dorsal 36. Bien, pues con la llegada de Lorena Barca, estas del 2 Club Ciclista corredoras Obrero. Y en segunda posición, de Vanessa la Corrales, categoría del Club Ciclista infantil, damos ya por finalizada Dentro de 10 esta minutos prueba, se dará la salida a la carrera de féminas. en espera de esa prueba de féminas y de aficionados. Corredores aficionados, fuera del circuito, por favor. Una vez finalizada la categoría infantil, Instrucciones del jurado aquí técnico. tenemos ya en pantalla Se a encuentra las en línea de salida corredoras la campeona de féminas. España, Patricia Roel. Salida. Aquí tenemos la Patricia salida Roel es la fémina, dorsal número 7. que sobre un Campeona de total de España 15 en la vueltas categoría cadete. Patricia van a Roel dar del Club 15 Ciclista de vueltas Nauco. estas corredoras. Por favor, fuera del circuito, se acaba de dar la salida a las corredoras féminas. Acabamos de verla salir y como no tenemos ninguna participante de nuestro club, estaremos nuevamente en la llegada. Comunicado del Vaya jurado técnico para pasado. todos los corredores aficionados. Todo aquel corredor que encuentre por el circuito
y lleve el dorsal a la vista no saldrá en su prueba. Atención a los corredores aficionados. Todo aquel que ande por el circuito y el jurado técnico encuentre el dorsal a la vista no saldrá en su prueba. Estaremos, como digo, nuevamente en la llegada cuando estas corredoras lleguen en el 15º paso. Por favor, no crucen. Estamos, Atención, por favor, no crucen el circuito. Se le aproximan las ya a la corredoras espera y es final de carrera. de que las Por favor, corredoras no crucen el féminas circuito. den por finalizadas estas 15 vueltas. Recordamos a todos Van los presentes, 4 corredoras escapadas. Habrá subasta delante de la capilla. Van 4 corredoras escapadas, Subasta de blancas. 3 del club de Tensai de Atención, corredoras, Portugal. próxima vuelta, final de carrera. Corredoras, próxima vuelta, final de carrera. son María Elena, corredoras. Jennifer, Ana Sofía, Patricia, próxima vuelta, final de carrera. Estas son corredoras rezagadas Y María Juan. y atención porque ya tenemos final de carrera. Atención, corredoras, final de carrera. Final de carrera, corredoras féminas, final. Primera dorsal número 2, 3 y 4. Georgeta Blantes, Patricia María Pinto y María Jesús Varo. Dorsal 6, Silvia Roel, finalizas también. Dorsal 6, Silvia Roel, finalizas. Bien, pues como escuchasteis, tenemos ya final de Por favor, carrera no crucen féminas. el circuito, faltan 5 corredoras por llegar. Por favor, Faltan no crucen el circuito. esas 5 que Corredores veíamos aficionados, hace un faltan momento 10 minutos para salir. No hace falta que que os iban apuréis. Faltan rezagadas. 10 minutos para salir. Y faltan 5 corredoras por llegar. Final de carrera, corredora. Final Las de 5 carrera. corredoras que faltaban, aquí las tenemos, por tanto ya con la llegada del coche, Finaliza la final prueba de carreras féminas. féminas. Bueno, la corredora número 6 continuó, dejémosla finalizar. Silvia Roel y finaliza la prueba de féminas. Segundo memorial Juan Rocha, Gran Premio Fiestas de San Benito. Y ya amigos, preparados porque la prueba a la americana que se va a desarrollar con carácter aficionado, tenemos la presencia por parte de nuestro club de Manolo Covello. Para la salida. Y aquí tenemos ya a los corredores aficionados 10 minutos para la salida. que les indican que todavía tienen 10 minutos para calentar, a pesar de que el día no hace falta mucho calentamiento, pero bueno, calentamiento muscular, se entiende. Corredores aficionados que en esta prueba a la americana van a llevarla a efecto aquí en este circuito de Porriño con motivo de las fiestas de San Benito. En breve vamos a ver ya en imagen a nuestro amigo el corredor Manolo Covello por parte del Club Ciclista Tein. Y como os decía, amigos, la única participación de aficionados por parte de nuestro club, la de Manolo, que están dándole ánimos el presidente del club, Emilio, también Alejandro y Herminia, la madre de nuestros corredores, Jorge y Javier Lago, dándole ánimos a nuestro único participante aficionado que va a tomar parte aquí en esta prueba a la americana en el circuito de Porriño, donde, como sabéis, ya no por decirlo reiteradamente, donde se están celebrando las fiestas de San Benito 1996.
Amplia la participación Atención, corredores de estos aficionados. corredores. Daréis 4 vueltas, la quinta eliminan de 2 en 2 hasta que quedéis 50. Cuando queden 50, eliminan de 1 en 1. 4 vueltas y a la quinta eliminan de 2 en 2. Vamos de salida nula, salida nula. Vuelta de reconocimiento y a línea de salida. Bien, como acabáis de comprobar, salida. Bien, ahora sí, aquí tenemos la salida para los corredores aficionados. Gran número. Aquí vemos a Manolo. Gran velocidad la que llevan estos corredores en la salida. Por lo tanto, prueba de aficionados en carrera. Primer paso por la línea de meta para los corredores aficionados. Con Aguas de Mondariz en primera posición. Primer paso por la línea de meta para estos corredores. Y aquí viene Manolo. Y ya con el coche. Por tanto, Manolo en este primer paso en última posición. Estamos ya a punto de ver a los corredores en este segundo paso. Ahora un Pescanova en primera posición. Segundo paso. Os recordamos que darán 4 vueltas y a continuación eliminación de 2 en 2. Siguen pasando los corredores. Y en este segundo paso, que todavía no apreciamos la llegada de Manolo, aquí lo vemos, junto a otro corredor. Aquí vemos a Manolo. Estamos, como escucháis por megafonía, en el tercer paso para los corredores aficionados. En esta ocasión, Aguas de Mondariz y Pescanova en primera posición. Recordamos que en la primera vuelta iba un Aguas de Mondariz, en la segunda un Pescanova y ahora en esta tercera, Aguas de Mondariz y Pescanova, los dos juntos en primera posición. Siguen pasando los corredores en este tercero. Un corredor del Club Ciclista Ría de Vigo Biciturbo. Todavía no apreciamos en este tercer paso la llegada de Manuel. Allá lo vemos al final. Paso para Manolo. Un corredor del Club Ciclista Vigués Pescanova, segundo un Aguas de Mondariz. Estamos en el cuarto paso. Se está formando un grupito aquí de cabeza y aquí viene ya el grueso del pelotón aficionado. Próximo paso, eliminación. Y de acuerdo como iban, mucho nos tememos que en esta vuelta ya Manolo
y nuestro amigo de Cervi queden eliminados. Por lo tanto, para nuestro club, final de carrera. Vamos a ver si ello se produce. Atención, por favor, no crucen el circuito. Vemos el paso del coche, no apreciamos todavía la llegada de Manolo. Bueno, pues la suposición, cuando ya estamos en un nuevo paso, no hemos visto a Manolo ni a nuestro amigo de Cervi cruzar la anterior vuelta, por lo tanto habrán abandonado, y ahora ya aquí, por tanto, eliminación. Para adelante, Carlos, para adelante. Atención, corredores, que eliminan por los dos últimos. Atención, corredores, eliminación. Dorsal 77 eliminado. 67 eliminado. Estos dos corredores que acabamos de ver, estos últimos en pasar, eliminados por tanto, y lo que antes os comentaba, por parte de nuestro club, ya también la eliminación de Manolo Covelo y de nuestro amigo de Cervi. Por tanto, finalización de carrera ya para el Club Ciclista Teix. Volveremos a estar. Estamos ya, amigos, en las postrimerías de la carrera de aficionados. Mucho cuidado, ahora es final de carrera, se decide todo. Ha quedado en tercera posición Carlos Vidal, un corredor del de Biciturbo, del Club Ciclista Ría de Vigo, y quedan para disputar el primero y segundo puestos Miguel Gallego del Club Ciclista Pescanova y otro corredor de Aguas de Mondariz, que en breves momentos Por favor, no crucen el circuito, por favor. Es muy aparecerán peligroso. por Ahora aquí, más que nunca. porque Por tenemos favor, no crucen final el de circuito. carrera aficionados. De carrera, Y el final de carrera. Final del segundo memorial Juan Rocha de este Gran Premio Fiestas de San Benito. Final de la prueba de aficionados. Veremos quién es el ganador. Miguel o Fernando, Miguel o Fernando, Miguel o Fernando, Miguel Gallego, ganador del memorial Juan Rocha. Como acabáis de escuchar por megafonía, Miguel Gallego del Club Ciclista Vigués Pescanova, vencedor en esta categoría de aficionados. Segunda posición para Magán del Aguas de Mondariz. Pues bien, amigos, ya finalizada esta prueba, nos vamos inmediatamente a la entrega de premios. De este Gran Premio. Martín Pérez del Club Ciclista Tudense, a podio, por favor. Premio para Raquel como décima clasificada en esta categoría. Hace entrega a Fran, recuerdo. Tenemos también aquí a Manolo Quinto clasificado, Óscar García, de Cangas. como séptimo clasificado en esta prueba de Porriño con motivo de las fiestas de San Benito. Le entrega el recuerdo de este Gran Premio. Décimo Cuarto clasificado, Juan Lorenzo, del Club Ciclista Rosal. David González, del Club Ciclista Teix. y aquí tenemos a David como brillante vencedor en Entrega esta prueba de Benjamines. Admirados Arcival. Trofeo ganado por Mercería Sánchez. Primero Podium de todo el grupo de Benjamines.
Ramírez. David. Ramo de flores para el primer Ramito de flores clasificado, también para en manos David. de la presidenta Claudia Figueroa. Y aquí tenemos al Y trío también de hubo campeones premio para la primera benjamines fémina, Raquel Martínez. Raquel y Martínez, Raquel, que del Club recibe Ciclista Teix. otro Entrega premio el armero como primera Cádiz fémina. a Raquel Martínez, primera fémina. Por tanto, Raquel, que se nos lleva La hoy categoría de benjamines dos premios. finaliza la entrega Y del trofeo. brillante vencedor David González Porto del Club Ciclista Tei, categoría Benjamín. Categoría alevines. Ese número 10. ¡Que no! Noveno clasificado de la categoría de alevines, Serafín Martínez. Entrega del armero Vargas, Club Ciclista Rosal, trofeo por categoría Simplicio. Y aquí tenemos al brillante campeón en la categoría Alevín, Serafín Martínez Primera Acevedo. fémina, segunda y tercera podium, Lorena del Meixoeiro, Esther del Ría de Vigo y Débora del Club Ciclista Teix. Y en la categoría Alevín igualmente Débora Leiro Román, Club Ciclista Teix, a podium. aquí tenemos ya a Débora como tercera mejor fémina, Débora, Club Ciclista Teix. categoría Alevín, que recibe también su Recibe de premio. manos de Fran. Segunda clasificada de la categoría de féminas en alevines, Esther González del Ría de Vigo. Juri Lourido entrega a Esther González. Y campeona Lorena Otero del Club Ciclista Meixoeiro Ticusmar. Entrega Belarmino Dávila. Primera. Ramo de flores para el primer clasificado, Serafín Martínez Acevedo, de la presidenta Claudia Figueroa. ¡Qué molada! Séptimo clasificado, Ernesto Nova. Estamos Club ya Ciclista Ponteareas. con la categoría infantil. Hay que vender para vender. Entrega Raúl, séptimo clasificado. Sexto clasificado, Javier Rivas, Club Ciclista Teix. Y aquí vemos a Javier, que va a recibir su premio como sexto Sexto clasificado, clasificado. Javier Rivas. Entrega Fran. Quinto clasificado, Miguel Paredes, Club Ciclista Cantas. Entrega de las redes, obsequio de Mari. Y aquí tenemos de De nuevo manos de la presidenta a Óscar Claudia Figueroa. Bastos recibiendo su premio. Primera fémina, perdón, segunda fémina, Vanessa Corrales, Primer Club puesto Ciclista para Cantas. Óscar Bastos, brillante vencedor en esta categoría infantil. Vanessa Corrales. Segunda clasificada, Vanessa Corrales. Entrega del Armino Dávila, trofeo de la Comisión de Fiesta. Trofeo donado por Aquí tenemos instituciones de bolsa al primer Miguel Gallego local que con su recayó sobre Fernando trofeo. Fernández Galán. Entrega Dori Y aquí Rosada tenemos a a los Fernando Fernández vencedores Galán, en primer esta clasificado categoría de aficionados. podium de la carrera de aficionados y de este gran premio. Gracias a todos y, perdón, ramo de flores que falta a Miguel Gallego, vencedor de este gran premio. Entrega Claudia Figueroa, presidenta de la Comisión de Fiestas. Podium de honor de este gran premio Fiestas de San Benito, memorial Juan Rosa, segundo memorial Juan Rosa, Miguel Gallego, Fernando Fernández Maral y Carlos Vidal. Un aplauso. Ahora voy a pagar. Y ahora... Pues bien, amigos, con estas imágenes de la entrega de premios, nosotros ya nos despedimos de esta localidad de Porriño, donde en el día de hoy se ha llevado a cabo este tercer Gran Premio Fiestas de San Benito,
11º episodio de la temporada 1996 de ciclismo. Así que cuando ya se aproximan las 9 de la noche, a todos saludos cordiales, amigos, y desde Porriño, muy buenas tardes. Eliminación de los dos últimos. Los 4 eliminados, 69, 1 y 10. Y ya tenemos en pantalla, amigos, a nuestro estupendo corredor Benjamín Manuel Sánchez Álvarez, y como con él vamos a dar paso a la información infantil obtenida en el día de hoy en Porriño con motivo de la 11ª de la temporada 1996, y para dar paso a esa información, Manolo nos va a decir cuál es el tema musical que prefiere escuchar mientras vemos esa información. Fernando Fernández Magán se incorpora al grupo de los escapados. Muy bien, pues Manuel Sánchez Álvarez, nuestro estupendo, como digo, corredor Benjamín, prefiere escuchar el tema Macarena que cantan los del Río. Con ello damos paso a la información infantil, 11ª carrera, Porriño. Atención corredores, eliminación de los dos últimos. De nuevo con todos vosotros, en esta ocasión con el panel informativo correspondiente a la 11ª carrera que celebrábamos en Porriño, y con los del Río que nos interpretan el tema musical Macarena, conforme al deseo de nuestro corredor Benjamín Manuel Sánchez. Carrera esta, la 11ª de la temporada, que celebrábamos el día 13 de julio en Porriño, y que con 41 participantes en la categoría infantil, los puestos para los corredores del Club Ciclista Teis, tal como estáis viéndolo en pantalla, la 6ª posición para Javier, 11ª para Jorge, Manolo, que ocupaba la 13ª, a continuación en la 14ª Diego, y de acuerdo con las imágenes que tuvimos oportunidad de ver mientras realizábamos la grabación de la carrera, el abandono en la 4ª y en la 8ª vuelta de Víctor y Paulino respectivamente. Bien, amigos, pues esto es todo lo que dio de sí esta 11ª carrera de la temporada, y nos vamos inmediatamente a la 12ª, a la 12ª, y nos quedamos en Vigo porque nos vamos al circuito del Meixueiro, pero eso ya será motivo de otra historia. Así que hasta entonces, un momentito de publicidad y comenzamos con la 12ª carrera 1996.
Para tomar un buen churrasco o bacalao al pil pil, debéis abriros paso en restaurante Maute Grill. Seguidores de estos reportajes, amigos del ciclismo, muy buenas tardes a todos. Mi saludo más cordial cuando una vez más iniciamos un reportaje ciclista en esta tarde de hoy, sábado, día 20 de julio de 1996, donde se va a celebrar el 6º Trofeo Lavadores y, como no, ubicados aquí por segunda vez en lo que va de temporada en el circuito del Meixueiro. Estuvimos, como todos recordaréis, aquí en este mismo circuito por primera vez en esta temporada el día 15 de junio con motivo del 8º trofeo que organizaba el Club Ciclista Meixueiro Picus Marc. Recordaréis asimismo en aquella ocasión el mejor puesto en la categoría infantil conseguido por nuestro corredor Manolo Zendón. Le deseamos mucha suerte hoy a todas las categorías de nuestro club aquí en este 6º Trofeo Lavadores. 6º Trofeo Lavadores que se va a realizar en el día de hoy y que comprenderá las categorías de benjamines, alevines, infantiles, cadetes, veteranos y ciclodeportistas. Mientras vemos las instalaciones de GEA, del Grupo de Empresas Álvarez, ubicado en Cabral, muy cerquita ya de este barrio del Meixueiro, donde por aquí, dentro de breves minutos, se va a celebrar la carrera correspondiente a estas categorías que acabamos de citar. Nuestros corredores harán ese circuito que ya todos conocéis. Saldrán por aquí, donde se están realizando ciertos trabajos de colocación de pancartas. Se vendrá por la Avenida de Madrid, carretera antigua, que es la que estamos viendo en este momento. Y a continuación los corredores se dirigirán por esta carretera al cruce de la calle precisamente Manuel Álvarez para volver
de nuevo a pasar por la línea de meta situada aproximadamente por donde estamos viendo ahora. Estamos ya aquí, amigos, en las inmediaciones de la meta, donde se está llevando a cabo ya la actuación de los benjamines con su gincana, y en este momento queremos enviarle nuestro más sincero saludo a nuestros corredores juveniles que en el día de hoy, con motivo de las fiestas del Cristo 1996, se hallan realizando una prueba ciclista en Salceda de Caselas. Una prueba ciclista que constará de 5 vueltas a un circuito de 20 kilómetros, por lo tanto recorrerán 100 kilómetros para nuestros corredores juveniles. La mejor suerte para ellos le deseamos desde aquí, en un día en el Meixueiro, en Vigo, de mucho calor, debemos estar rondando los cerca de 30 grados. Pasamos una semana llena de mucha niebla, y precisamente en el día de hoy ha aparecido un cielo prácticamente despejado, localizándose esa niebla tan solo en puntos de la ría viguesa. Allá para el mar es por donde menos visibilidad hay, pero aquí en lo alto, al otro lado precisamente del mar, está ubicado este circuito del Meixueiro. Y ya nada más, amigos, cuando a punto están nuestros corredores del Club Ciclista Teis en su categoría más joven de participar, vamos a adentrarnos allí y tomar las imágenes correspondientes a la gincana. Unha proba organizada unha vez máis pelo Club Ciclista Meixueiro Ciclismo.